la fortaleza informativa. Prensa Radial. Líderes en información política en el sur del Ecuador. Bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Seguimos informando a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día, en esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, Diario La Hora, Radio Planeta y srradio.com. Estamos ya con Alfredo Espinosa para conocer, él es un experto en temas electorales, para conocer de cerca, ya estamos prácticamente en un calendario regresivo electoral en la República del Ecuador para los aspectos seccionales y esperemos que el Consejo Nacional Electoral pueda brindar las garantías y seguridades que el pueblo y el ciudadano exigen, como es garantizar el tratamiento dentro del proceso electoral del voto físico para evitar cualquier conjeturas y cualquier sospecha de un posible fraude. Pero las garantías no es únicamente al voto físico, sino también a la calidad de la función de vocales del Consejo Nacional Electoral. Esa garantía de idoneidad, al parecer, está sumamente resquebrajada, que pondría en juicio del valor de credibilidad de quienes están al frente del Consejo Nacional Electoral. Con estas reglas vamos a conocer qué es lo que piensa Alfredo Espinosa sobre el tema electoral y este calendario regresivo. Alfredo, buenos días, bienvenido a este segmento importante de noticias de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Lyndon. Un saludo cordial a la audiencia, a los radioescuchas del sur del país. Sin lugar a dudas estamos frente a un proceso irreversible que es el de las elecciones 2023, ¿no? Este es un proceso irreversible, digo, porque ya el Consejo Nacional Electoral se declaró en periodo electoral. Los consejeros tendrán que aprobar en las próximas horas un calendario y consecuentemente un presupuesto, y producto de ello pues habrá que generar o tendrán que generar y ejecutar sobre todo cada una de las etapas de este calendario. Me refiero a la realización de los consejos consultivos, la implementación de nuevas reglamentaciones o, en su defecto, la revisión y readecuación de la ya existente, ultimar detalles, por ejemplo, en cuanto a los planes piloto para el voto telemático en las circunscripciones del exterior, identificar en qué recintos, de qué parroquias, de qué cantones se va a ejecutar el voto electrónico. De igual manera, van a tener que afrontar muy posiblemente un vasto número de candidatos en estas elecciones, ¿no? Lo cual da cuenta de que el sistema informático del Consejo tendrá que recibir una cantidad de, basta, ¿no?, de información de estas personas. Si esto se reitera como ocurrió en 2019, estaríamos hablando de cerca de 81,000 candidatos entre principales y suplentes. También tendrá que efectuar mecanismos eficientes para verificar que se cumplan las normas que están en lo dispuesto en el Código de la Democracia. Esto es, que las mujeres encabecen las listas en un 30%, y que los jóvenes participen en un 25% en la conformación de las listas también para elecciones pluripersonales. Están estos temas, ¿no es cierto?, estas cuotas que tienen que ser vigiladas. Está también los procesos de democracia interna, ¿no?, que pues como la mayoría de ustedes conoce y la ciudadanía ha podido percatarse a través de la opinión pública, no son lo suficientemente eficientes, ¿no? Más bien aquí existe una suerte de democracia interna, por llamarla así, de carácter delegativo,
¿no? Más que propiamente una elección primaria. Entonces, es posible que tengamos una elección marcada por los problemas que ocurrieron en 2019, eh, algunas implementaciones que se tienen que hacer con respecto a el código de la democracia que acabé de mencionar, pero sobre todo una elección que también es sui generis en cuanto a la legitimidad que tiene este proceso respecto a la presencia de consejeros prorrogados en funciones. Esta, desde mi punto de vista, es una falla de origen de este proceso electoral que no lo invalida, pero que sí resta legitimidad. No es una situación que está en manos del Consejo Nacional Electoral este tema. Quiero ser muy claro con esto. Hemos llegado a este desborde de la realidad, hemos llegado a esta prórroga producto de un Consejo de Participación Ciudadana prácticamente implosionado. Es una institución prácticamente fallida. Los últimos sucesos de la semana anterior dan cuenta de que las propias autoridades de esta institución, bueno, ya sabíamos que no respondían a intereses nacionales, pero más allá de eso, parece que quieren ser los causantes, ¿no? De dejar como herencia una institución no solo descabezada, sino sin vestigios de credibilidad. Eso es sumamente grave porque este es el órgano operativo del quinto poder. Y si esta institución no cuenta con credibilidad, como lo hemos visto, no solo en los últimos días, sino en las semanas, en los meses, si no cuenta con credibilidad, ¿cómo poder confiar en la designación de autoridades de control? Y que en este proceso de designación, de sorteos y de concurso, no van a existir intereses de por medio que terminen afectando o manoseando a las instituciones que son objeto de esta renovación. Ahora, ese sí es un tema preocupante. Alfredo, yo te entiendo una situación y te consulto. Estamos hablando de que la actividad de los vocales que están prorrogados y que de hecho ya no tienen credibilidad en ese sentido, y el Consejo de Participación Ciudadana está fundamentando este poder institucional del Consejo Nacional Electoral, principalmente las vocalías, bajo la doctrina de la dictadura de la palabra. Entonces, estamos hablando de que en el momento de comenzar a estructurar ya este camino 2023 para una convocatoria de elecciones, estamos hablando de que los que van a estar integrandos podrían estar siendo utilizados, manipulados o introduciendo mecanismos que generen sospecha y duda y que pueda traslucirse a lo mejor en una manipulación del voto del ciudadano en las juntas receptoras del voto. Alfredo, ¿entiendo así o estoy equivocado en ese sentido? Yo creo que no necesariamente los consejeros del CNE van a ser objeto de manipulación en ese sentido. Yo más bien creo que... Ellos de manipular el proceso, pero ¿quién descarta que puedan ser manipulados externamente a beneficio de una particularidad extraña al Consejo Nacional Electoral, pero sí firme dentro de la estructura política del Estado ecuatoriano para interés, a lo mejor ideológico o grupal? Eso sí es otro tema. Y eso más que recaer en el propio Consejo Electoral, eso recae y eso habría que preguntar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, porque producto de su ineficiencia, de su inoperancia y de estas disputas internas entre consejeros de esa institución, lo único que dejan sentado con firmeza en el ambiente es que hay muchas opacidades en este proceso de renovación de autoridades del CNE. ¿A quién beneficia esto? ¿A quién beneficia la prórroga de las actuales autoridades? Si bien es cierto, y yo quiero ser enfático, Lyndon, en este tema, cada consejero del CNE debe responder, como lo ha venido haciendo en su momento,
debe responder por sus acciones y por sus omisiones, porque no se puede meter a todas las personas de esta institución en un mismo saco. Cada uno de estos consejeros debe responder por sus acciones y omisiones, ¿sí? De igual manera, sí, hay que requerir explicaciones muy fuertes, muy serias al Consejo de Participación Ciudadana, porque tal parece que esto de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral es algo poco importante, mira, y hay muchísimo en juego. No solo estamos hablando de la vigencia, de la legitimidad de las organizaciones políticas que van a tener que refrendar su presencia en el proceso electoral, ¿no? Refrendarla con votos, refrendar su legitimidad, buscando, digamos, puestos de poder dentro del Estado subnacional, prefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales. No solo es la presencia en territorio la que está en juego, no, está en juego la renovación, ¿no? del Consejo de Participación Ciudadana. Y esto hay que tenerle mucho cuidado, porque es el ente encargado de designar a las autoridades de los órganos de control, función que no la ha cumplido, ¿no? Y hay algo mucho más profundo, que puede ser el propio cambio estructural, si es que así se lo desea hacer, el propio cambio estructural del Estado, porque el presidente anunció digamos, la intención de realizar una consulta Una popular. consulta popular, claro. Entonces, hay muchísimo en juego. Esto no es una consulta, no es una consulta para preguntar dos o tres cosas de menor relevancia. No, aquí está en juego la estructura del Estado. Aquí está en juego la estructura del sistema de justicia del país. ¿A quién le beneficia entonces que esta situación se mantenga, no? ¿A quién se entrega garantías de esto? ¿No? Hay tres temas que están al menos rondando la opinión pública. Uno, ya lo mencioné, tiene que ver necesariamente con esta facultad mal utilizada por el Consejo de Participación Ciudadana para designar autoridades. Desde mi punto de vista, esto tiene que ser retirado del Consejo de Participación porque no ha cumplido con su función. Otro es la reestructura del sistema de justicia, ¿no? Que habrá que discutirlo a profundidad con los entendidos en la materia, ¿no? Para ver qué cambios se deben hacer. Otro tema tiene que ver con la propia reforma política, que no solo conlleva a una reforma al Código de la Democracia, sino con hechos mucho más profundos, ¿no? Como por ejemplo, lo que en algún momento se mencionaba respecto a la estructura bicameral del Parlamento, con respecto a ¿cómo se llama? A la legislación nacional que permite en cierta medida la presencia de un vasto número de organizaciones políticas, de hacer los cambios constitucionales a través de enmienda. Es decir, no son cosas menores las que están en juego. Entonces habría que ver a quién le conviene que permanezcan los consejeros prorrogados en funciones. ¿Es al país? ¿Es alguna organización política? Hay que profundizar mucho más este tema. Yo creo que, si bien es cierto, los consejeros del Consejo Electoral, indistintamente de la etapa en la que se encuentre el proceso, una vez que sean sorteados y que el concurso avance y se conozca quiénes sean o quiénes podrían ser los consejeros que se tengan que principalizar, ellos tendrán que dejar sus funciones, los que sean sorteados, indistintamente de la etapa en la que se encuentre el proceso electoral. Esto no es una intromisión y la ciudadanía tiene que conocerlo bien, porque ya se escuchó por ahí que hay que respetar la independencia del Consejo Nacional Electoral y que no debe haber interferencia o no debe existir interferencia de ninguna otra función del Estado. Hay que ponerle mucho cuidado a esto, porque puede ser en cualquier etapa del proceso electoral, que si ya hay consejeros, que si hay personas, si hay postulantes que han sido declarados ganadores del concurso de méritos de oposición, y si el sorteo se ha realizado, pues simplemente tendrán que abandonar sus puestos los consejeros del CNE y ser reemplazados por quienes hayan ganado el concurso. Y eso, por ningún concepto, es una interferencia en la función electoral. Al contrario, es permitir que el proceso avance y dotar de cierta respetabilidad, de cierta credibilidad a una institución que ha venido trabajando
me atrevería a decir, con una estela de duda permanente, dadas las decisiones y la mala conducción que ha tenido durante los últimos años. No me refiero a los últimos 3 años, Ya, sino me refiero a la última década, por lo menos, ¿no? claro. En otros países, Lyndon, ni siquiera se discute sobre la credibilidad del órgano electoral. La ciudadanía confía en su órgano electoral, la ciudadanía confía en que su voto ha sido respetado, las organizaciones políticas confían y respetan los resultados que Pero entregan los Alfredo, sí, órganos pero esa electorales. circunstancia ocurre en otras latitudes del planeta donde el republicanismo y y la independencia de poderes y además de ello la determinación de cada una de las funciones son respetadas por todos, incluso por el poder ejecutivo y legislativo. Pero en América Latina en estos últimos 15 años ha ocurrido algo no tan agradable para lo que es el poder de la expresión política del ciudadano a través del voto. Y esa expresión política que tiene un valor sumamente más alto, superior a lo que pueda un consejero o la presidenta del Consejo Nacional Electoral determinar. Y aquí se lo manipula a diestra y siniestra como les dé o como les venga en gana. Entonces, si no hay credibilidad en el Consejo Nacional Electoral, en sus vocales, ¿cómo vamos a garantizar calidad de proceso electoral el que se nos avecina? Si está usted poniendo en tela de duda el accionar de los mismos. Y conocemos que en América Latina hay una ideología que prácticamente tiene capturado los consejos nacionales electorales para beneficio de ellos. Entonces estamos en una situación sumamente grave, un ataque directamente al Estado por parte de estas organizaciones electorales en América Latina, Alfredo. Totalmente. Este cáncer que ha representado el socialismo del siglo XXI, que ha intentado perpetuarse utilizando como herramienta a las funciones electorales, ¿no? Estos procesos de consulta que han legitimado gobiernos que han superado las décadas, ¿no? Y a presidentes, a mandatarios que han superado las décadas, son precisamente una suerte de dictadura. Se ha utilizado a la democracia, ¿no? Como una herramienta para destruir el propio sentido y la razón de ser de la democracia y del republicanismo. En el caso específico de América Latina, no yéndonos muy lejos, en Chile, por ejemplo, estas discusiones, digamos, son premodernas, ¿no? Lastimosamente aquí seguimos anclados en lo mismo y seguimos discutiendo si son republicanos o no quienes nos dirigen en las instituciones del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral, si son o no demócratas, pese a que han llegado a sus puestos por vías democráticas, o al menos eso se entiende. Entonces, sí hay un serio problema de origen en esto. Yo creo, y lo he manifestado en varias oportunidades, los ciudadanos con estas críticas que realizamos desde una óptica de sociedad civil, desde una óptica de opinión pública, desde una óptica ciudadana, lo que menos queremos es que al Consejo Nacional Electoral le vaya mal. Al contrario, lo que queremos es que al Consejo Nacional Electoral le vaya bien, pero no le va a ir bien si no se realizan los procesos con absoluta y total transparencia. Ujú. Si el Consejo mantiene una estructura hiperpresidencial y quien lo gobierna piensa que esta es casi como su parcela de terreno en la cual dicta sus propias leyes y domina sobre sus pequeños espacios, pues no vamos a ir a ningún lado, ¿no? El país no es eso, ¿no? Aquí lo que se busca es que existan elecciones eficientes, competitivas y transparentes. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, lo primero es transparencia en el acceso a la información. Los ciudadanos tienen que tener absolutamente toda la información sobre las distintas etapas del proceso electoral. Otro tiene que ver con el escuchar, aprender a escuchar a la ciudadanía, a la opinión pública y a las organizaciones políticas. ¿De qué sirve
Pablo Lindon, ¿de qué sirve realizar consejos consultivos con las organizaciones políticas si no se va a escuchar, si no se va a poner en práctica lo que las organizaciones han sostenido durante meses, incluso durante años? Eso ya lo vimos Ujú. en el anterior proceso electoral. Se realizaron 3 o 4 consejos consultivos y no se escuchó, no se tomó en consideración absolutamente nada de lo que las organizaciones habían propuesto, principalmente con lo que respecta al calendario electoral. Entonces hay que aprender a escuchar. Otro punto tiene que ver con sincerar las cifras. El país necesita saber si se requiere un nuevo sistema informático, si se requiere renovar el parque informático del Consejo Electoral para dotar de eficiencia a este proceso electoral. Pues bueno, ¿a cuánto asciende esa cifra? Hay que sincerar las cifras. ¿A cuánto asciende esa cifra? ¿Es pertinente economizar gastos? ¿Qué cambios se pueden hacer y con qué equipos se puede continuar? ¿Cuál es la ayuda de la cooperación internacional en esto y si permite ahorrar o no costos? Estamos afrontando una situación de crisis. El Ujú. desempleo, digamos, con el respeto que se merecen ustedes, pero yo lo voy a tener que decir abiertamente. El desempleo en este país es casi como una política pública, tal vez no formalizada en la ley, pero aquí existe satisfacción de parte de cualquier institución o entidad del Estado cuando en su nómina se dan de baja a cientos de funcionarios públicos, ¿no? Sin procesos mínimos de evaluación, ¿no? Entonces, parece que el desempleo forma parte de una política pública en la cual el Estado intenta supuestamente sanearse desde adentro, ¿no? Para aligerar la carga burocrática, pero lo que no llega a sanear todavía es la presencia del correísmo que permea dentro en su interior. Eso es lo que todavía no se llega a sanear. Entonces, con una situación tan compleja, con un escenario en donde los recursos no son vastos, ¿qué hacer? ¿Cómo optimizar recursos? Incluso habría que pensar en algún tipo de reingeniería institucional, que esto ya se lo venía discutiendo, mis amigos, hace mucho tiempo. La necesidad de realizar una reingeniería institucional al Consejo, porque hay coordinaciones que operan única y exclusivamente en periodo electoral. No tienen equipo a cargo durante la mayor parte del tiempo. Se activan únicamente en época de elecciones. Y cuando existen inconvenientes con la justicia o existen inconvenientes con cualquier otro órgano o cualquier otra institución o funcionario, se activan para blindar a la presidenta del Consejo. Esa es la realidad. Lo vimos y el país conoce de esto. Los equipos de asesoría jurídica y de comunicación del Consejo parecían los equipos particulares de defensa de la presidenta de la institución, como si la institución fuera una sola persona. La institución no es una sola persona, pero así se manejan, y no solo en el Consejo Electoral, así se manejan en el país las cosas. Miren ustedes lo que pasó hace unos días en el Consejo de Participación Ciudadana. Micrófonos que se activan y se desactivan, ingresos e impedimentos para ingresar a las sesiones bastante sospechosos, una manera muy agenciosa con la que se maneja las plataformas, ¿no? Estas de sesiones, y la suspensión, insisto, de los audios. Entonces, son cosas que operan de manera poco democrática. Si queremos un proceso eficiente, bueno, hay que intentar, no se trata solo de virar la página, ¿no? No es cuestión de decir vamos a virar la página y este es un nuevo proceso electoral Claro, y aquí hacemos borrón y cuenta nueva. Porque exacto. lastimosamente esta pérdida de memoria es lo que le ha ocasionado al país que le sigan metiendo la mano, no solo en el bolsillo, sino también que lo sigan engañando a los ciudadanos y que lastimosamente tengamos la clase de dirigentes políticos, de legisladores y de autoridades públicas que tenemos, Sí. de baja Pero, calidad, claro, con poca no, legitimidad. y eso es cierto, Alfredo, y más que todo nos han engañado a los ciudadanos o al pueblo ecuatoriano manifestando de que el Consejo Nacional Electoral es un organismo netamente técnico
en la cual se determina, y es muy complejo su accionar, que es difícil explicar hacia el ciudadano de cómo opera dicha institución. Y resulta que no es únicamente técnico, es netamente también legislativo, porque ellos sacan resoluciones de última hora y generan esa manipulación del ordenamiento, a lo mejor jurídico, en favor de determinadas tesis. Esto lo estaremos analizando, Alfredo, en las próximas emisiones. El tema de la dictadura o la autocracia que está en el Consejo Nacional Electoral o en el Consejo de Participación Ciudadana. Y también queremos analizar la dictadura de estos grupos que se articulan en determinados momentos, que se llaman colectivos. El colectivo X, Y y Z, que generan una dictadura de la palabra en el Estado ecuatoriano y que alteran las visiones del Estado democrático en favor de lo que usted está señalando, Alfredo, la dictadura que la vemos en determinadas instituciones, Consejo de Participación Ciudadana, el mismo Consejo Nacional Electoral, administrando actividad legislativa en un proceso eleccionario que ya está convocado. ¿Cómo entender todo ello? Entonces, esa dictadura es la que debemos ir analizando, y también el tema de los colectivos. Alfredo, muchísimas gracias por este aporte desde la capital de la República. Gracias a ustedes, Lyndon y Pablo, siempre por la apertura. Gracias. Ha sido Alfredo Espinosa analizando el tema electoral que se nos avecina y también las garantías de el accionar de los vocales al interior del Consejo Nacional Electoral y principalmente la garantía del voto del ciudadano en una junta receptora. Seguimos informando a través de Prensa Radial, vamos a ir a la pausa comercial y retornamos a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Ya retornamos. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es